¿Qué riesgo actual subestima el mercado? El envejecimiento de la población. Hoy día, José Manuel Silva, socio y director de inversiones de Larraín Vial Asset Management. Fui periodista económico también. Trabajé en El Mercurio, trabajé en Economía y Sociedad con José Piñera. Era editor y ahí era una mezcla de periodismo y pensamiento. Está lleno de periodistas frustrados, ¿eh? Yo soy periodista frustrado, así que te lo reconozco. ¿Y cuál ha sido tu inversión más impopular? El oro no me creían mucho, pero increíble la estabilidad del oro en el tiempo. Para ser un buen inversionista hay que saber también, por ejemplo, de política. Pero creo que hay que saber más de historia, fíjate. La historia, los mercados financieros muchas veces rima. Soy Matías del Río. Soy José Tomás Valente y esto es Millions, el arte de invertir. un espacio para escuchar a quienes mueven y piensan las grandes decisiones financieras. Y entender qué inspira a los protagonistas de las inversiones. Este episodio fue posible gracias a Betterplan Toesca y Cordada. Bienvenidos a Millions, el arte de invertir. Este podcast donde hablamos y nos interesan las inversiones y las personas. Queremos conocer 360 grados a los actores más relevantes de nuestro mercado de capitales, de manera directa y franca. ¿Cómo eligen las mejores oportunidades? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus aciertos, sus fracasos? ¿Y cuál es la característica común de los líderes del mercado financiero? ¿Cuánto hay de los lobos de Wall Street? ¿Cuánto hay de estos tiburones que están detrás y con hambre siempre de captar mejores rentabilidades? ¿Y cuánto hay de seres reflexivos y racionales? Detrás de cada mito hay un gran inversor. Hoy día, con nosotros, José Manuel Silva, socio y director de inversiones de Larraín Vial Asset Management. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto tenerlos aquí. Es director de inversiones de Larraín Vial Asset Management y socio de Larraín Vial desde hace más de 20 años. Estoy tratando algunos, pero tú vas a aportarme más temas. Ex director de finanzas del grupo Watts. Ex vicepresidente de finanzas corporativas de Citicorp Chile, economista de la Universidad Católica. Completa tú y haznos una pequeña bio, a ver. Te faltó una parte de mi vida que yo fui periodista económico también. Mira. Trabajé en El Mercurio con Andrés Benítez y la Carolina García La Huerta. Trabajé en Economía y Sociedad con José Piñera, en la revista Economía y Sociedad, donde era editor y ahí era una mezcla de periodismo y pensamiento, podríamos llamarlo de alguna manera. Está lleno de periodistas frustrados, ¿eh? Yo soy periodista frustrado, así que te lo reconozco. No tengo ningún... me encanta escribir, me encanta leer diarios. Los periodistas los identificamos de lejos, los periodistas frustrados, ¿eh? Y José Manuel es uno de esos, te lo debo reconocer. ¿Qué clasifica? Completamente, completamente. El periodismo es una profesión que la encuentro muy, muy interesante. Bueno, de hecho, como dato curioso, a mí me decía que eres un fanático de la lectura y que tus pares te reconocen tanto por el conocimiento de historia como por el conocimiento de política, historia política chilena. Así que, bueno, dicen que también, o no sé qué podías opinar tú respecto a esto. Para ser un buen inversionista, ¿hay que saber también, por ejemplo, de política? Sí, pero creo que hay que saber más de historia, fíjate. Yo creo que siempre yo le digo a los jóvenes que entran a trabajar con nosotros que tienen que leer mucho, ojalá leer mucho de historia y ojalá mucho de historia financiera, para tener una especie como de mapa conceptual o mapa de precios en la cabeza, para saber, primero para saber si, por ejemplo, cuando viene un ajuste de precios y los precios caen mucho, saber, oye, esta caída de hoy día, ¿cómo se compara con caídas que han habido en el pasado? Y lo que causó esta caída de hoy, ¿está relacionado o tiene algo común Para con... dimensionar, es para dimensionar las... Exactamente, para dimensionar, para ver si es pánico puro o tiene algún fundamento. Yo creo que la historia... Como dicen, no se repite, pero rima, y quizás esa rima es la que es útil para los inversionistas. Y los mercados financieros muchas veces rima, porque hay ciclos financieros. Y yo que no soy inversor como ustedes ni trabajan en ese mundo, más información toma mejores decisiones. Y con más conocimiento de historia es más información. Listo, es bien simple, ¿o no? Así es. José Manuel, un segundito. ¿Qué cosas te pedí que tú completaras y completaste con la labor periodística? ¿Qué cosas que no suelen aparecer en tus currículum vitae debieran o te gustaría que aparecieran? Si tú me dijeras, te invento un hobby, ¿qué cosas te gustaría que apareciera? Bueno, eso es hobby. Yo creo que leer de historia, leer de política, leer de diarios. Me encanta leer diarios, me trato de suscribir a diarios. ¿Cuáles lees así?
bueno, aparte obviamente los diarios chilenos, digamos. Leo el Wall Street Journal, el Financial Times. Me suscribí hace poco a un diario muy interesante que se llama el Nikkei Asia, que obviamente es en inglés, digamos. Es sobre Asia, pues Asia es una región extremadamente importante para nosotros, para Chile, pero también para el mundo hoy día. Y los periodistas de Nikkei Asia hacen una muy buena pega describiendo lo que está pasando en Asia. Tienen de repente unos artículos sobre lo que está pasando en China, sobre el Partido Comunista Chino, que no los he visto en otros diarios del mundo. Está bueno el dato, te lo voy a piratear. El dato. De hecho, Nikkei Asia son los dueños del Financial Times. Mira, ¿viste todo el aporte del periodista frustrado? No, sí, yo al periodista. Lo tengo tasado, José Manuel, hace bastante rato. Lo entrevistamos con frecuencia en la Radio Duna, así que lo conozco bastante. Tú naciste en Uruguay. En Montevideo. Montevideo. Sí. Y... ¿No te queda acento? No te queda. Bueno, ¿Te llegué queda a algo? Chile a los 2 años y medio. Bueno. Ahí parece que tenía algo de acento y parece que mis primos me hacían bullying. Porque hablaba de la bañera y del dulce de leche. Pero rápidamente te fuiste a Canadá, a Suiza, Sí. hijo diplomático, Sí, ¿no es cierto? así es. ¿Cómo fue ser hijo diplomático? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Este podcast fue producido gracias al apoyo de Betterplan Wealth Management Independiente. Una mejor manera de invertir. Cordada, invierte con riesgo inteligente. Y Toesca, especialistas en activos alternativos. Bueno, obviamente las ventajas son relativamente obvias, que tú conoces culturas distintas, aprendes idiomas, te relacionas con gente de todo tipo de culturas, eventualmente también estás en unos colegios muy buenos, digamos, ¿no es cierto? Tienes la suerte de poder ir a colegios de muy buena calidad. Y la desventaja, obviamente, cuando tú vuelves a Chile eres un poquito un extranjero en tu tierra. En el caso de mi mamá, yo soy hijo único, entonces además, y de papás mayores, entonces mis primos eran todos mayores, entonces tú te sientes un poquito... Viejo chico. Claro, viejo chico. Bueno, pero eso era un problema de la situación, no hubiera sido viejo chico, incluso no habiendo vivido afuera, porque en la realidad de ser hijo único de papás mayores, eso te genera ser un poquito viejo chico. Pero el tema de que, claro, tú llegas acá y no tienes el anecdotario cuando tú te juntabas con los de tal o cual colegio, te decían el profesor aquí, el profesor allá, y claro, y tú te quedabas... ¿No fuiste al colegio en Chile? Sí, fui al Grange, pero de primero a quinto básico. Tu experiencia escolar no está ligada a Chile. No, claro, y además fueron años bastante complicados, fueron los años de la Unidad Popular, de hecho muchos días sin clase, fue además la época en que al Grange llegaron las mujeres, entonces además pasamos de jornada completa en tercero básico a jornada media en cuarto básico porque no había espacio para los dos colegios que se fusionaron, entonces al final fue una escolaridad más distinta, diría yo. Y no tienes tanta experiencia escolar chilena, pero ¿cuánto de cultura chilena tienes? No, bueno, mira, ahí, claro, mi papá se esforzaba mucho. A él también le gustaba mucho la historia de Chile y, bueno, los diplomáticos chilenos, yo soy bien admirador de los diplomáticos chilenos de carrera, porque tienen una cosa, por lo menos los de la vieja guardia, tenían una cosa que ellos sentían la responsabilidad de representar al país y llevaban como ese peso encima. Yo lo viví en varios, no solamente mi padre, lo viví, por ejemplo, en José Miguel Barro, en varios otros diplomáticos, Carlos Mardone, que fue mi padrino, que tenían esa cosa y tenían un gran orgullo de ser chileno, siendo consciente de que Chile es un país chico, y tú cuando sales te das cuenta, cuando eres diplomático chileno te das cuenta que en el juego del ajedrez tridimensional de las potencias mundiales, tú eres el peón número 430, en el caso chileno. Pero ellos tenían un gran orgullo de ser chilenos y por lo tanto mi papá me hablaba mucho de historias de Chile, de historia de Chile, me hacía leer, en fin. O sea, conciencia histórica, pero la cultura popular chilena no te queda tan cerca. Sí, bueno, al final yo llegué aquí a los 18 años, entonces también... La tienes. También al final... Claro, yo estuve fuera 8 años. ¿Qué año llegaste? Llegué el año 81. Llegué el año 81 y entré a comerciar a la Católica el 82. Y no se sentí, porque me imagino que, claro, uno hoy día, Chile están todas las cadenas internacionales, las marcas de ropa, uno come, probablemente están las mismas tiendas que Estados Unidos, pero en el 80 Chile era un país para la parte financiera cerrado a los mercados de capitales, donde no existía esto. ¿No te sentiste como llegando a un pueblo después de haber vivido viviste en Canadá, viviste en Suiza? Sí, tú un poco lo sentías, pero por otro lado veías, a mí me llamó mucho más la atención al revés. Cuando me fui de Chile el año 74, que aterrizamos en esa época los vuelos no eran directos a España,
tú aterrizabas Venezuela? en Río Janeiro. Perfecto. Y me acuerdo que bajamos y el primer shock es que habían escaleras automáticas. Y uno sabía subirme a una escalera automática. Y mi mamá, claro, ella había vivido en países con escaleras automáticas. Además, en Chile parece que en el pasado había habido escaleras automáticas. Entonces, En los caracoles, quizás, no, sé. estoy hablando antes de los caracoles. Ah, En los ya. años 40, 50, en algunas tiendas por departamento de Santiago, habían. Lo que pasa es que con la decadencia de Chile, y probablemente no había plata para comprar repuestos, se acabaron las escaleras automáticas. Entonces yo no sabía subirme a esta escalera, casi me saqué la mugre y subiéndome a la escalera. Entonces, el primer shock. Y después el segundo shock es que veo, a mí siempre me ha gustado mucho la Coca-Cola, y vi una botella de Coca-Cola de 1 litro, que en Chile no existía. ¿Cómo eran? Eran las típicas botellas chicas nomás. Ah, la No habían lata. botellas de Coca-Cola de 1 litro en Chile. Y yo vi una botella de Coca-Cola de 1 litro y dije, esta cuestión es como el paraíso en la tierra. Bueno, y después, claro, llegué a Suiza, a Ginebra, y ya Ginebra, ya estamos hablando que Ginebra es un estándar que está más arriba que, que toda Europa. Y todavía, o sea. Y todavía, pero en esa época también, pero bueno, entonces con comparación con Chile era, mi primer shock es entrar a una juguetería en Ginebra. Y No lo olvidaste. Esas cosas nunca más Oye, más las olvidé. ¿Y qué recuerdas, a propósito de olvidos y recuerdos, de Citi? Estuviste en Citicorp, estuviste en Watts. ¿Qué experiencias guardas? ¿Qué recuerdos de jefes, de equipos en esa? Porque se te asocia mucho Sí. la Reinvial solamente. Claro, bueno, como les dije, mi primer trabajo fue con José Piñera y David Gallagher, grandes jefes, con los cuales uno aprendía kilos, digamos, porque son dos personas que tienen conocimiento a chorro. ¿Sigues en contacto con ambos hoy Sí, día? sigo en contacto con ambos, a veces me junto almorcé hace un tiempo atrás con David. O sea, son personas extraordinarias, jefes extraordinarios que te enseñan mucho, te enseñan por viéndolos actuar, pero también te enseñan, como les contaba antes, David Gallagher me enseñó a leer el diario Financial Times, Pepe me enseñó a leer el Economist, me obligó a leer el Economist. Yo no. En esa época en Chile suscribirse a una revista internacional era difícil. No había libertad cambiaria y por lo tanto tú tenías que pedir permiso. O sea, no era como ahora que tú aprietas un clic y estás suscrito al diario XYZ de Hong Kong, digamos. En esa época, suscribirse a un diario internacional o una revista era todo un proceso y no era fácil encontrarlo, tampoco en los kioscos, en los kioscos del centro. Había un par de kioscos que tenían de repente revistas internacionales, pero no era obvio. ¿Y de ahí cómo saltaste entonces de economía y sociedad De ahí, a Watts? mira, pasé por el Mercurio, fui periodista económico y después de ahí, la verdad que me fui a Bankers Trust y de Bankers Trust a Citicorp, al equipo de finanzas corporativas que lideraba Alfonso Peró. Ahí fui colega de un muy buen amigo que es Bernardo Fonten. Y hicimos hartas cosas ahí de finanzas corporativas. Se hizo la apertura en bolsa de Supermercado Santa Isabel, por ejemplo. O sea, Me llama la atención cómo esa generación, todos los nombres que decís terminaron siendo muy relevantes del mercado financiero chileno. claro, bueno, éramos todos bien jóvenes y probablemente sí, no, era lo que era el mercado financiero. Y bueno, claro, yo en la universidad a uno le tocó también convivir con mucha gente que después va a tener un rol importante. Yo fui además presidente del Centro de Alumnos de Economía de la Católica, o sea, ahí me relacioné con varios de los que hoy día, no sé, Pato Parodi estaba un poco más arriba que yo, bueno, José Miguel Barro era de mi generación, Bueno, y muchos pasaron Bernardo por el Fontaine Citi era también. muchos pasaron por el Citi. Y yo después del Citi efectivamente me fui a Watts. Yo en algún momento tenía la inquietud de conocer cómo funcionaba el sector real de la economía, no el sector financiero. Y no te gustó tanto. Y sí, al final me di cuenta que lo que más me gustaba era la inversión. La Pero inversión. eres CFO ahí en Watts. Era gerente de finanzas, sí. Ya, o sea, Sí. te veías la parte financiera. Claro, pero no es lo mismo que el tema Mercado. del mercado financiero y de las inversiones. Yo siempre había tenido el hobby de invertir desde la Ya. universidad, de la universidad que invertía en acciones, que me gustaba invertir, y estudié como por mi cuenta, porque en esa época en la universidad los currículum tenían ramos de finanzas, pero no eran tanto de inversión como sí hoy día tienen la suerte de estudiar los Claro. alumnos, porque el tema de administración de activos en Chile prácticamente no existía. José Tomás te va a preguntar más de la actualidad y de tu trabajo actual como dirigiendo equipos de inversión. Yo quiero ir a la Reinvial tirado hacia atrás. De estos ¿cuánto llevas? ¿28 años en la Reinvial? 28 años. Sí. ¿Qué, defínelo en breve, ¿qué son estos 28 años? ¿Qué te ha quedado de la Reinvial? Bueno, a ver, primero es un gran crecimiento, ¿no es cierto? Cuando yo entré, la Reinvial de haber tenido 140 personas, 120 personas que trabajaban, hoy día somos más de 900. La Reinvial se transforma en una mini multinacional. Cuando yo entré,
apenas habían algunas oficinas en regiones en Chile. Hoy día, ¿no es cierto?, la Reinvial tiene corredora de bolsa en Perú, en Colombia, oficina en México, oficina en Nueva York. Somos una empresa súper conectada con el mundo, era menos cuando yo entré. Y por lo tanto, la verdad que ha sido un salto, bueno, es un poco el salto que ha tenido el mercado de capitales chileno, digamos, ¿no es cierto? En ese periodo, digamos, de la mano del salto de los fondos de pensiones, de la mano del salto de la globalización del mercado de capitales chileno. Y llegaste por José Miguel relacionado. No, yo trabajaba. Y para poner en contacto, No, ¿cierto? yo trabajaba. José Miguel, tú lo conociste en Suiza. Claro, José Miguel a un fuimos, chileno que lo José conociste Miguel en Barros. Suiza. José Miguel claro, Barro. fuimos compañeros de curso en el colegio en Suiza. Vivíamos en el mismo edificio. Bueno, y los dos papás eran embajadores de Chile, digamos. Mi papá ante Naciones Unidas, el papá de él ante lo que se llama el laudo arbitral, el tema de las islas con Argentina. El papá de él fue el que ganó la isla, digamos. Después Argentina declaró insalvablemente nulo, ¿no es cierto? Desconociendo un fallo, Sí, claro. Un fallo de la reina, de la reina de Inglaterra, de la corona británica. Claro, pero el fallo... Porque después hubo que ir al Vaticano. Después. Claro, el fallo, más que de la reina lo que hacía era nombrar a un conjunto de juristas internacionales que eran los árbitros. Ese era el rol de la corona, ¿te das cuenta? No es que la reina se No, ella, no, claro. Pero ella elegía a 4 o 5 juristas internacionales que eran los que iban a dar el fallo. Bueno, el fallo, bueno, eso fue... Entonces, bueno, no, Watts es una empresa que tiene propietarios comunes con la Reinvial, digamos, ¿no es cierto? Y en algún momento yo manifesté que la verdad que me gustaría dedicarme más al tema de inversiones y ahí Fernando Larraín me hizo la oferta de venir a la Reinvial a hacerme cargo del departamento de estudio de la corredora, ¿no es cierto? Que ellos querían potenciar y se dan cuenta que venía una tendencia, y Fernando es una persona muy visionaria y se dio muy tempranamente cuenta que lo que venía en Chile era un modelo parecido al que hay en Estados Unidos, donde hay unos departamentos de estudio que apoyan a los que invierten en la corredora con consejos de inversión, y que venía también todo el tema institucional en Chile, y por lo tanto que también tú ibas a apoyar a tus clientes institucionales con research, un research más institucional, y me invitaron a hacerme cargo del departamento de estudio y bueno... Y de ahí pasaste, eso sí, al asset management. Claro, y tuve 5 o 6 años... Para contextualizar, ¿cierto? Que Claro. estas empresas financieras son empresas bastante distintas. Tienen la corredora por un lado, Claro. quizás distribución institucional, y el asset management, que es la fábrica de productos, es quienes crean los fondos de la Reinvial. Eso es. Ahí está Lalo Larraín, ¿cierto? Claro, y hace más o menos llevábamos 6 años. Yo llevaba 6 años en la Reinvial y en algún momento me ofrece Fernando la posibilidad de irme a lo que en inglés se llama el buy side, ¿no es cierto? Esa es una jerga que es el sell side y el buy side. El sell side son los departamentos de estudio de venta, ¿no es cierto? Pero que no toman decisiones de inversión en la práctica, mientras que el buy side es el lado que sí toma decisiones de inversión, que son las empresas de asset management. Y entonces Fernando me ofreció irme como gerente de inversiones de la administradora, en ese momento era la administradora de fondos mutuos, no era administradora general de fondos, de la Reinvial, que estaba manejando en ese minuto $600 millones, por haber sido 500, 600 millones de dólares, fundamentalmente en activos chilenos, o sea, renta variable, renta fija chilena. Teníamos algo de activos internacionales, pero poquito. Y bueno, a mí, como yo les digo, desde muy temprano en mi carrera me gustó el tema de la inversión, me daba mucha curiosidad el tema del asset management, de invertir carteras de inversión, y obviamente acepté esa oferta y claro, ya llevo muchos años en eso. Vamos ahora al presente a conversar quizás más sobre tu liderazgo, tu manera de invertir. Partamos por algo quizás más particular, que es, te presentamos como una de las personas que más sabe de inversión en Chile, con tremenda trayectoria, muy culto en todos los sentidos, ¿cierto? Y conversamos que sabéis de historia. Pero esto te lleva un peso hoy día, o sea, un peso sobre tu hombro a la hora de invertir y decir, de alguna manera Sí, no. Porque en el fondo no me puedo equivocar, mira toda la trayectoria que tengo, ¿cómo me voy a arriesgar tanto y cometer algún error? Pongo en juego quizás todo lo que he hecho. Yo diría que lo primero, que yo siempre entendí que el tema de inversión es un tema de equipos. Es súper relevante tener buenos equipos, la mejor gente posible. Y no es un tema de
decisiones unipersonales, digamos. No es una persona, incluso hoy día en los hedge funds del mundo que fueron fundados por alguien, ese alguien normalmente se ha rodeado de un equipo de gente de primer nivel. Y siempre, por lo tanto, nosotros tratamos de atraer el mejor talento posible a nuestros equipos de inversión. Y hay varias de las personas que trabajan con nosotros y que llevan muchos años trabajando. Y por lo tanto, en ese sentido, el peso es menor primero porque ya hay mucho tipo de clases de activos y cada clase de activo tiene un responsable. A su vez, muchas veces... Pero tú ayudas ya a todos Claro, un poco. O sea, yo estoy metido como prácticamente en todos. entender el, Claro, yo el soy día a gerente de día inversión. de José Manuel. Claro, yo soy gerente de inversiones, por lo tanto, me toca estar en prácticamente todos los comités de inversiones. Muchas veces trato de ser un poquito de abogado del diablo, de ser la voz contraria, digamos, a cuando hay un consenso, ¿no es cierto? Porque yo creo que cuando hay un Que lo consenso... defiendan. Para poner a prueba. Claro, un ejercicio en intelectual. los mercados son complicados los consensos, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo piensa algo, normalmente va a pasar algo al revés. Claro. O sea, creo que hay una frase, creo que es de Keynes. Keynes, ustedes saben que era un gran inversionista, Lord Keynes. ¿Ya? Invertía para él, pero también para el endowment de la universidad. Y él siempre decía que los mercados tienen la posibilidad de dejarte quebrado antes de que tú tengas razón. O sea, Sí, tú, como es una frase... de permanecer irracional De permanecer más irracional, tiempo claro. que tú solvente. Claro. Es claro. una... Exactamente, eso es. Y en el fondo tú podís tener razón, pero igual el mercado Pero, se puede claro, demorar el en mercado- corregir y quebrar, a pesar de que tú tenías razón. Tuviste razón todo el rato y igual perdí. Claro. El mercado es cruel, es otra frase. Claro, esa frase tiene mucha sabiduría de un Patricio Elwin. El mercado puede ser muy cruel. Se refería a otra cosa probablemente. Se pedía otra cosa, Sí, pero la frase... pero está relacionado al final, ¿te das cuenta? Porque efectivamente el mercado puede ser irracional durante un tiempo y si tú le apuestas en contra, dices, no, esta cuestión no tiene lógica, y apostaste toda tu cartera de inversiones a eso, perdiste, digamos, porque Si no tuviste la fuiste razón- capaz de aguantar, digamos. Si tuviste la razón cuando ya estabas quebrado, Pero bueno, de poco sirve. Volviendo al tema, efectivamente, hoy día el equipo, en la Reinvial Asset Management trabajamos 100 personas y hay muchos administradores de portfolio que son tipos de primerísimo nivel, con posgrados afuera, con mucho estudio, que también son grandes lectores de temas de finanzas y que por lo tanto las decisiones son muchas veces colegiadas o se toman de grupos pequeños, pero nunca son unipersonales, digamos, ¿no es cierto? Porque la verdad que los mercados son demasiado complejos para que no hayan varios ojos mirando la realidad del mercado. Ahora, de todos los fondos, dicen que hay uno que, no sé, pero el con más cariño, el fondo mutuo líder, ¿cierto? Que dice que es tu estrategia, quizás ese es un poquito más personal. ¿Cuál es el pitch de No, mira, más ese que sea mi fondo? estrategia, la verdad es que yo siempre dije, yo voy a ser gerente de inversiones porque quiero tener las manos en la masa. Ujú. Quiero estar invirtiendo porque no quiero ser un director de inversiones así como teórico que le dice al que está administrando el portfolio, oye, yo habría hecho esto o no habría hecho esto otro, que además es muy antipático, además decir eso, digamos. Entonces siempre dije, quiero tener a cargo un fondo, que es un fondo que más o menos trata de emular un fondo C de la AFP, o sea, una cartera balanceada, moderada, donde más o menos tú tienes hasta un 40 y tanto % en acciones. Se mueve entre 35 y 45. El resto es renta fija, pues renta fija chilena, renta fija... O sea, básicamente invierte prácticamente en todas las clases de activos. Entonces te obliga de alguna manera A estar presente a estar ahí. presente en todas las clases de activos, en tener este mapa de precio histórico en la cabeza Claro. de gran parte de los precios de los activos. Ahora, en redes sociales pasa mucho y yo creo que justamente eso, que hay mucha gente que puede dar 1000 recomendaciones, pero no tenéis nunca el comprobante de cómo te fue en tus recomendaciones. Claro. Es bastante el tener Claro, el fondo y- mutuo líder, es decir, estas son mis recomendaciones Claro, y este es ahí mi track ahí record. yo, por ejemplo, hace muchos años que vengo transmitiendo con el oro. Y que me han hecho bastante bullying porque obviamente hay gente que dice, no, el oro no es un activo financiero. Y yo decía, no, yo creo que el oro va para arriba por una serie de... Y en el fondo líder siempre ha tenido una pequeña porción en oro o en mineras de oro. Y hasta aquí has acertado. Hasta ahora ha estado correcto. También me he equivocado en un montón de otras cosas por lo que hablábamos de los mercados. ¿Cuál es el mayor
¿El mayor costalazo que te has pegado? El mayor costalazo, yo te diría que ha sido varias veces que hemos estado sobreponderados en mercados emergentes, pensando que ahora sí que viene el momento en los mercados emergentes, y esto sobre todo los últimos 10 años, y la verdad que el mercado de Estados Unidos ha sido dando. una sorpresa permanente de su resiliencia y capacidad de sorprender a todo el mundo. Y varias veces en este periodo de 10 años hemos sobreponderado los mercados emergentes para darnos cuenta después que fue un error haberlo hecho. Y ahora, en tu filosofía de inversiones hoy día, ¿cuánto ocupa los mercados emergentes? Por ejemplo, te voy a poner un caso que es de hoy, Sí. Argentina, que parece ser Sí. una gran apuesta, que si Milei lo logra hacer, va a ser un bingo, ¿no es cierto? Porque va a traer Sí. mucha inversión, Claro, cambio en sí, las reglas de sí. juego. Argentina es riquísimo, capital cultural, tiene de todo, salvo por buenas políticas. Si se Claro. logra ordenar eso, ¿cuánto le estás poniendo en tu cabeza a Argentina? A ver, yo creo que en una cartera como esta hoy día debemos tener 2-3% en Argentina, no más de eso. Por el perfil de riesgo de los clientes que están ahí, ¿te das cuenta? Pero sí hemos puesto, o sea, ahora también lo hemos puesto indirectamente a través de empresas chilenas que tienen activos argentinos. Por ejemplo, hoy día una manera de apostarle a Argentina es comprar el ETF, ¿no es cierto? Este producto índice que invierte en un índice de empresas argentinas. Pero cuando tú ves el ETF argentino que hay hoy día disponible en el mercado en Estados Unidos, tú te encuentras con Embotelladora Andina y Cencosud como empresas argentinas. Entonces, cuando le entra plata a ese ETF argentino, automáticamente le entra plata a Embotelladora Andina y Cencosud. Entonces, porque son empresas que tienen activos argentinos relevantes, no es su principal activo, pero tienen activos relevantes. Grandote. Entonces, yo creo que llegamos a Argentina indirectamente. Nosotros también tenemos un fondo de bonos latinoamericanos en dólares, son bonos emitidos en dólares, pero ahí tiene un porcentaje en empresas argentinas. El equipo que maneja ese fondo ha sobreponderado ligeramente a Argentina en los últimos 2 años, entonces tenemos una posición en ese fondo. De alguna manera, por una serie de rutas, llegamos a Argentina. ¿Y este fondo líder o quizás se parece a tus inversiones personales o hay algo que tú decís, mira, esto yo lo puedo invertir, pero no cabe quizás dentro del perfil de este fondo balanceado, sí, moderado? se parece en algunos, por ejemplo, en el tema del oro, por ejemplo. Ahí se parece. Ahora, obviamente, yo estoy muy restringido en qué puedo invertir yo personalmente, por temas regulatorios, qué sé yo. Entonces yo, por ejemplo, una parte relevante de mi APB lo tengo en el fondo líder. ¿No es cierto? Si por lo menos tengo my money where my mouth is. Tal cual. Pero adicionalmente, como yo estoy muy restringido, por ejemplo, a invertir en acciones chilenas, de repente trato de invertir en acciones de Estados Unidos, en otras cosas, en ETF, que toman realmente otros riesgos que generalmente en el fondo líder no lo tomo. Pero sí, a mí me gusta mucho tratar de detectar tendencias y esas tendencias de alguna manera las pongo en el fondo líder a través de básicamente de índices, ¿no es cierto? ¿Eres apasionado de lo que haces? Sí, me gusta mucho. ¿Has transmitido esa pasión? He tratado de transmitirla. Una forma de mirar los hijos. ¿Te han seguido? Porque es una forma, hay muchas, pero esa es una, que hijos digan, mi papá lo veo tan fascinado en lo que hace. Mira, yo creo que sí. ¿Han seguido tu camino? En parte. Mi hijo mayor, él es ingeniero civil, pero de alguna manera reorientó su carrera de ingeniero civil, porque él es civil TI, o sea, él es programador, digamos. ¿Ya? Pero terminó, ahora está haciendo el MBA en Chicago y se está especializando en temas de inversiones, digamos, dentro del MBA de Chicago. Y él siempre le ha gustado también la inversión. Él es un fanático de las criptomonedas, ¿sí? Así que si alguna vez necesitan hablar de criptomonedas, lo pueden traer para acá también, porque sabe kilos de criptomonedas. Yo me hice la averiguación, y era muy divertida la anécdota, porque me decían que en las comidas familiares en la casa acá de José Manuel, el hijo mayor le hablaba hace muchos años de las criptomonedas y parece que alguna vez en algún diario saliste diciendo que era una burbuja. Claro. Entonces me decían que ahora cada vez que sale una noticia que el Bitcoin sube de precio, los hijos le sacan pantallazo y se lo mandan al papá. Eso así es. ¿Sabes a cuánto está el Bitcoin hoy día, no? Sí, 119.000. O sea, lo sigues. Lo sigo. Es un indicador, ¿eh? O sea, claro, lo sigo y efectivamente mis hijos fueron muy tempranos inversores en criptomonedas
y me la sacan. Dicen, papá, podrías estar jubilado leyendo historia. ¿Y hoy día ha cambiado tu visión de las criptomonedas o del Bitcoin? No sé si como en Sí. conversaciones dentro de la Rainvial o tuyas personalmente, A ver, yo ¿cómo creo, yo creo reflexionáis del que tema? es un tema que efectivamente los que hemos estudiado economía y finanzas te deja un poco, no deja sorprenderte, digamos. Totalmente. Pero al O final, sea, y los economistas internacionales suelen ser bastante contrarios. sí. O Pero hay Escéptico un al John menos. Cochrane, sí, sí, escéptico, claro, un John escéptico. Cochrane, Claro, porque los es mismos un economistas de activo. Chicago Pero también. por otro lado, tiene una similitud con activos, primero con las monedas, con lo que en inglés se llaman las fiat monies. O sea, todas las monedas que existen en el mundo hoy día están basadas en la confianza. O sea, cuando tú tienes un billete de $100, oye, esa cosa no vale $100. Sabemos que no vale $100. No es como antiguamente que tú podías ir con el billete de $100 al Banco Central de Estados Unidos y decirle, dame el equivalente en oro. Eso funcionaba hasta el año 71, Sí, creo, sí. 70, cuando Nixon rompe esa, ¿no es cierto? Justamente porque los franceses le empezaron a pedir a Nixon, oye, danos el oro. Y en un momento se dieron cuenta que no tenían suficiente oro y cortaron. Entonces, hoy día la moneda se basa en inglés hablan de fiat money, que fiat es confianza. O sea, está detrás del dólar hay toda una institucionalidad, pero básicamente es que hay una cantidad de gente que confía de que ese papelito que dice que vale $100, vale $100. Vale, sin duda. Ah, pero tú podrías hacer lo mismo con un billete del Monopoly y al final es lo mismo. Entonces, aquí con las criptomonedas ha pasado algo parecido. Digamos, al final hay una cantidad de gente y por una serie de características fundamentales que tiene el Bitcoin, esto que en el fondo que es una cantidad de dinero que está fija, que no se puede crear más, que se supone que está encriptado, que tiene esta manera, el blockchain además es un tema súper interesante, el tema del blockchain, ¿no es cierto? De este tema que tú puedas hacer transacciones financieras y que de alguna manera el blockchain te asegura de que no hay una duplicidad de transacciones, En ¿no es cierto? resguardo, de De que seguridad. son únicas, transacciones únicas, porque cada transacción tiene como un número, de alguna manera, entonces cumple un rol así como de ¿cómo se llama?, de notario, digamos. Ahora, de ahí a determinar cuál es el precio es bastante difícil. Es bastante ese, difícil. sí. Bueno, y de hecho es muy volátil y ese es el contra, porque no se puede transformar en una moneda como el dólar por la volatilidad que tiene, a pesar de que tú ves la volatilidad ya ha venido cayendo, bastante, bastante. O sea, en la medida que se ha tornado cada vez más Es más usado. profunda. El otro día, por ejemplo, un amigo mío me decía que tiene una empresa de trading en Miami, que le habían pagado unos compradores bolivianos con stablecoins, que son estas criptomonedas que están respaldadas uno a uno por dólares. ¿Ya? Pero que en donde el pago es muy fácil de hacer, ¿no es cierto?, a través de estas billeteras virtuales. Y como Bolivia sabemos que está con una serie de problemas institucionales y que no hay disponibilidad de dólares, bueno, este comprador, que es un comprador de productos normales, digamos, le había pagado a través de stablecoins a este amigo mío en Miami, digamos. Entonces, esta cosa Eso es algo que empresas de es algo que inversión se van a está... tener que abrirse a que sea Bueno, cada y lo vez una otro, tú ves realidad. cómo cambió el discurso de los Jamie Dimon, Sí. de cómo se llama, el de BlackRock. Claro, cuando empresas como BlackRock empieza a hablar y empieza Bueno, a tener sacaron- Larry posiciones, Claro, Larry Fink, sacaron un ETF. Ahora hay un hay ETF. tal cual. Jamie Dimon cambió completamente. Entonces, claramente esto se está transformando en un ecosistema. O sea, en cualquier momento Fernando Larraín. Podemos tener un fondo de criptomonedas. No, Claro. pero la verdad que yo creo que es algo que es importante meterse en ese tema. Sí, entenderlo. Y Entenderlo es parte de y- la realidad hoy día. Sí. Antes de ir al Sí, futuro. yo quiero saber primero un mito, o no, o es verdad, que es imposible ganarle al mercado. Es difícil, es muy difícil. ¿Conoces a gente que le gana el mercado? O que sea, le ha gana- habido gente, un Warren Buffett, o sea, yo he sido un gran admirador de Warren Buffett. Yo te diría que mi primer profesor de inversiones fue leer las memorias anuales, la carta de Warren Buffett en sus memorias anuales de Berkshire Hathaway, ¿no es cierto?, que es la empresa, su holding, desde el año 76, 77, están en internet esas cartas. Alguien dijo que eso era mejor que hacer un MBA, leerlas y analizarlas. Y, Mira. y él es súper transparente de sus aciertos, sus errores, él se ríe mucho de sí mismo, tiene esa cosa muy llana, ¿no es cierto?, de hombre del Midwest norteamericano. Y yo reconozco que aprendí mucho, mucho, mucho leyendo esas cartas. Y sí, yo creo que tú, de hecho, él tiene una
una famosa carta que se llama Los Super Investors de Graham and Dottsville, ¿no es cierto? Porque él sigue el estilo de Graham y Dodd, ¿no es cierto? Benjamin Graham. De Benjamin Graham. Y él dice en esa carta que todos los que fueron alumnos de Benjamin Graham en la corredora de bolsa, Benjamin Graham tenía una corredora de bolsa en Nueva York. De hecho, Warren Buffett se fue, ¿no es cierto? Después se fue a estudiar el MBA de Columbia porque Graham era profesor ahí, y después Graham lo contrató en su corredora de bolsa, y que varios superinversionistas que fueron analistas de esa corredora de bolsa. ¿Puede ser Burton Mankiel también? No sé, ese es el... No, mira, hay varios, no me acuerdo los nombres, pero eran varios, y que armaron administradoras de fondos, y que él decía, todos los que trabajamos ahí, la mayoría de los años le ganamos al mercado. Se puede. Con este estilo value que él tenía. ¿Y cuál ha sido tu inversión más impopular que ha generado más controversia en los ámbitos que tú te mueves? Nada impopular. Y quizá la haya tenido que defender y la gente Claro. decía como... Bueno, no, quizás fue el oro. El oro, sí que sí. El oro no me creían mucho. Yo creo que en Chile hay poca... Es curioso, porque en Europa, por ejemplo, son muy de oro. Mira. El inversionista europeo... Bueno, quizá ahí viene todo tu Claro, mirada, tu apertura. Sí, puede ser. De hecho, la banca suiza es muy de oro. Ellos dicen que siempre un porcentaje de las carteras de los clientes tienen que estar en oro. Quizás los europeos que han vivido tantas guerras y tanta incertidumbre, eso al final es una manera, es un valor increíblemente cuando tú ves ratios de oro, pues tu oro a petróleo, oro a Standard & Poor's. Increíble la estabilidad en el tiempo, con ciclos grandes de desviaciones, pero increíble la estabilidad del oro en el tiempo. O sea, juega un rol importante en las carteras. Sí. Un minuto antes de pasar al futuro, Matías, tienes 7 hijos, con carreras súper distintas entre ellos, periodistas, ingenieros civiles, psicólogos, economistas. Una hija tuya está trabajando en una fundación ahora. ¿Alguna enseñanza que te gustaría traspasarle a todos sobre el dinero más? Como algo, no solo que funcione quizás para tu hijo del MBA, algo que sí, me gustaría, después de toda una carrera trabajando en inversión, en el mundo financiero. Quizá que el dinero es importante, pero no hace la felicidad. Es importante, yo creo que te permite tener los pies en la tierra, o sea que tú tampoco puedes quizás vivir la vida así como, a no ser que seas un gurú, un santo, claro, pero si quieres ser una persona común y corriente, tienes que más o menos saber cómo invertir o a quién pedirle consejos, cómo invertir, cómo ahorrar, que hay que ahorrar, etcétera. Pero obviamente no te puedes obsesionar que eso es lo único que importa en la vida, porque si no, puedes terminar muy mal, digamos. ¿Y eso lo aprendiste que viendo o atendiendo, conversando con personas de alto patrimonio que a pesar de tener mucha plata no los veíais como tranquilos o contentos con su carrera, con su...? No, yo te diría que eso es leyendo otras cosas, Yeah. Eso es leyendo historia, ¿no es cierto? Que tú te das cuenta que efectivamente el tema del dinero es peligroso, digamos, ¿no es cierto? Te puede llevar a, como todos los vicios, digamos, si lo exageras, digamos, te puede comer el coco, digamos, y hay que tratar de que no te lo coma, digamos. ¿Qué industria o sector crees que podría sorprendernos en Chile en el mediano o largo plazo? Ahora sí, ya estamos en el futuro. Estamos hablando del futuro, sí, buen punto. Bien, José Tomás. ¿Quién nos puede sorprender? Mira, yo creo que en una de esas la minería de cobre nos puede sorprender. Yo creo que en una de esas el cobre y la minería en general, yo creo que hemos sido un poquito, estos años hemos estado, cuando te cuento de que queríamos escaparnos del extractivismo, Sí. Que yo creo que es un error. Pero hay un error conceptual porque pensamos que los cátodos de cobre eran pedazos de piedra y había un montón de tecnología e innovación detrás. Claro, y cuando tú te vas a cualquiera de estas ferias de minería aquí en Chile y tienes un poquito los ojos abiertos y te sales del supercamión con las ruedas gigantes, digamos, que te sorprende cuando es la primera vez que vas y lo ves, pero te empiezas a ver los stands. Yo una vez me fui a una de estas ferias de minería y te impresiona la cantidad de empresas de software, de proveedores. O sea, los proveedores de la minería es un entretejido de sofisticación mucho mayor que lo que se imagina la gran mayoría de los chilenos. Yo creo que ahí, efectivamente, quizá el sector
ha sido poco comunicador el encadenamiento, como se dice, ¿no es cierto? Pero, José Manuel, ¿y tiene que ver esto, tú dices el futuro y a lo mejor el cobre, y a lo mejor pero la minería y el cobre tiene que ver con la electromovilidad, con Bueno, esto? eso es. De hecho, estos días estoy tratando de investigar para una columna que quiero escribir, pero me sorprendió porque leí un estudio de una casa de research que nosotros leemos mucho, que hablaba justamente de el auge en la demanda eléctrica que está empezando a generar el tema de los data centers en Estados Unidos, pero por la inteligencia artificial, por la demanda y la cantidad de energía que exige lo famoso esto, los ChatGPT, las diferentes versiones, y es una locura. Y si eso tú le sumas el tema de la electromovilidad, el tema de la transición verde también en energía, el tema de las baterías de los drones, por ejemplo. Oye, en la guerra de Ucrania, el rol de los drones ha sido clave. Llegaron hasta Alaska con Sí, un dron desde Ucrania. Imagínate. A ver Digamos. cuál. Entonces, el tema de los autos autónomos, ¿no es cierto? Que está relacionado con los autos eléctricos, pero que es como el auto eléctrico más inteligencia artificial. ¿No es cierto? Son los autos autónomos, que ya en varias ciudades de Estados Unidos y de China, más aún, hay taxis autónomos, que tú te subes, parece, no me ha tocado, pero te subes y no está el chofer, digamos, y tú te quedas espasmado, digamos, y el tipo te lleva y parece que esos autos autónomos tienen una tasa de accidentabilidad mucho más baja que el auto normal, por lo tanto tiene unas consecuencias para el tema de seguros también, la industria del seguro. Va a ir siendo mayor aún la seguridad en la medida que haya más otros autos autónomos. Claro, y todo eso te exige redes eléctricas súper resilientes, súper confiables, y todo eso es cobre. Oye, Bueno, y también uno lo puede pensar en el caso de Venezuela. Está el material, está el petróleo. ¿Por qué no lo venden? Pues que no es tan trivial sacarlo, ¿cierto? O sea, en el símil de hecho, del cobre, lo que le ha pasado a países Venezuela, subdesarrollados, con menos desarrollo como Bolivia, o sea, realmente necesitas tecnología para poder explotar tus recursos. Que lo que le ha pasado a Venezuela es que se le fueron gran parte de los técnicos de PDVSA, que es el Codelco venezolano, ¿no es cierto? Se le fueron por las políticas durante la época de Chávez, antes de Maduro. Muchos de ellos terminaron trabajando, por ejemplo, en Canadá. O en Chevron. Claro, pero una vez un amigo mío me dijo que estaba en una ciudad de Canadá y de repente estaba en el food court y siente hablar en venezolano y empieza a mirar y pregunta, y eran puros ingenieros de PDVSA que se los habían traído los canadienses felices. Obvio. Todo este capital humano que me lo compro baratito. Bueno, ahí viene otra de tus pasiones, que es la política, lo importante que es la política para hacer un marco legal, las instituciones. Institucional, confiable para que alguien venga a invertir o en nuestro cobre, o en el petróleo, o en el gas boliviano. Porque son más inversiones gigantescas. Son inversiones gigantescas que tú las haces a 20, 30 años. Entonces tú tienes que más o menos confiar que esa sociedad en la cual tú estás metiendo un montón de plata de tus accionistas no se va a volver loca y no te va a robar en la práctica, como ha pasado a veces en Latinoamérica, tus activos. Y los países que logran convencer a los extranjeros que lo hagan en su país, como fue Chile, como ha sido Chile durante todos los últimos años en minería, y por ejemplo, es cuestión de ver las consecuencias del boom minero que ha tenido Chile, por ejemplo, en los ingresos fiscales. O sea, hoy día una parte importante del presupuesto social de Chile se financia con los impuestos que pagan las mineras privadas en Chile. Mineras, algunas de chilenos, otras de extranjeros, porque también es una cosa interesante que ha habido en Chile en los últimos años, que por primera vez chilenos participan también en la gran minería de cobre, el caso de Antofagasta, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son capitales chilenos, digamos. Pero antes no existía eso. O sea, está el Estado y están los privados chilenos y los privados extranjeros. Exactamente. Están todas las patas de la mesa. Todas las patas de la mesa. Y por lo tanto, la minería en Chile yo creo que es algo que de verdad, primero nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, muy suertudos, ¿no es cierto? Porque es algo que no fue inventado por Chile, digamos, ¿no es cierto? Estaba en la naturaleza. No es como el caso de los fondos de pensiones, que es una ventaja competitiva creada por nosotros. Porque esa es la diferencia. El otro es una ventaja competitiva regalada, ¿no es cierto? Pero hay que saber aprovechar como la parábola de los talentos, ¿cierto? Claro, siempre y hay países, y es lo que está pasando ahora con Argentina, ¿no es cierto? Que Argentina te dicen, oye, tiene la misma cordillera que Chile. De hecho, acaban de anunciar el descubrimiento, o que la gente de BHP junto con Lundin Mining
van a desarrollar un yacimiento gigantesco de cobre que está justo al otro lado de la frontera con Chile. Obvio, no puede estar el cobre solamente en Lógico. la mitad que divide las aguas Pero lo hacia que ocurre Chile. es que la institucionalidad argentina no ha permitido que gente se arriesgue y meta 5.000, 8.000, 10.000 millones de dólares por 20 años, porque dicen aquí o me van a subir los impuestos de una manera tal que al final el valor de mi inversión vale cero, o me lo van a quitar. O las retenciones, o las expropiaciones, o las miles Entonces, de innovaciones argentinas que los Y tienen. por algo, y países como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, pero en el caso minero, Australia y Canadá, han logrado llegar a ser lo que son, permitiendo que el sector privado crezca. De hecho, muchas de estas mineras que vienen a Chile vienen de Australia y Canadá, digamos. Vamos a un cuarto bloque que tiene que ver con una sección rápida, al hueso, respuestas que José Manuel tiene que darnos. A ver. ¿Tienes criptomonedas? Porque Sí. hablaste de ellas. ¿Tienes? Sí, muy poco, pero sí, para seguirlas. Mira. Porque eso me obliga, es con lo mismo que que dije la Sí, respuesta sí. del fondo, me obliga a seguirlas. Acción chilena favorita hoy. Cencosud, diría yo. ¿Me podrías dar una razón así rápida? Por su portfolio de activos en Chile y en Argentina. Como inversión para 10 años, ¿el S&P 500 o un índice de acciones globales? Creo que un índice de acciones globales a este precio actual. Porcentaje de tu patrimonio en dólares. 30%. Porcentaje de tu patrimonio en cash. Nada. ¿Ah? Con 7 hijos es imposible tener cash. Novela favorita. Novela favorita. Uf. O alguna buena. La que regalas a los amigos. Mira, estoy leyendo, ahora no es la novela favorita, estoy leyendo el libro sobre el viaje del Papa de Cercas. El loco. El loco del fin del mundo, lo encuentro muy buena. No, pero que novela favorita durante muchos años, una de las novelas que más me gustó fue Las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Libro que todo inversionista debe leer. Más que el libro, yo te diría justamente las cartas de Warren Buffett a sus accionistas. ¿Qué riesgo actual subestima el mercado? El envejecimiento de la población mundial y su consecuencia en los fondos de pensiones de todo el mundo, tanto los de capitalización como los de no capitalización. Ya nombraste a Warren Buffett, así que lo vamos a anular. ¿Inversionista que más admiras? Te diría que, aparte de Warren Buffett, Ray Dalio de Bridgewater, el Que fondo se acaba de Bridgewater, retirar. que se está jubilándose. Mira, ¿y alguien en Chile? Histórico, presente, que tú lo mires y te admires. En Chile, yo te diría, por la historia que uno conoce, don Eliodoro Mate, senior. Socio o compañero de trabajo que admires. Socio, compañero de trabajo que admiro, a Fernando Larraín, mi socio jefe, por sus múltiples talentos. ¿IPSA sigue subiendo este 2025? Yo creo que sí. Queda? Sí. Yo creo que sí. Tiene varios vientos de cola, no solamente locales, digamos. ¿Y el mercado inmobiliario lo ves como está, cayendo o subiendo en el mediano plazo? ¿Mediano a largo? No, yo en el mediano largo, yo el mercado inmobiliario chileno lo veo subiendo. Yo creo que hemos tenido un conjunto de años bien malos para el mercado inmobiliario y yo creo que es difícil saber si estamos en el punto más bajo, pero probablemente estamos cercanos al punto bajo del mercado inmobiliario. Y para ir cerrando, tenemos una última sección que se llama Pregunta Sorpresa. Y acá nos mandó una pregunta una persona que trabaja contigo, Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de la Reinvial, y te pregunta lo siguiente. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Me pidieron que participara con una pregunta en este programa en que te están entrevistando. Y a mí algo que destaco de ti, que admiro de ti, ¿cierto? Es tu amplio bagaje histórico-económico. Eres una persona que con mucha lectura, ¿cierto? Con mucho conocimiento, no solamente de lo que ha pasado en Chile, sino que también de grandes eventos globales. Y quería preguntarte, quizás es algo difícil de medir, pero quería preguntarte qué piensas tú que eso ha impactado a los retornos de tus inversiones, quizás en específico en tu fondo Mutuo Líder, pero también en general, ¿cierto? En tu calidad de director de inversiones, ¿cómo crees tú que eso ha jugado un rol positivo en el proceso de inversión? Bueno, eso. Muchas saludos. Gracias por la pregunta. Mira, sí, yo creo que obviamente, yo creo que para invertir, leer mucho de historia financiera
historia económica es súper relevante. Ahora, yo reconozco que también es un tema que me apasiona, entonces es como un hobby, entonces es una suerte, digamos, porque me ayuda en mi pega. Podría no ayudarme, podría yo dedicarme a, ¿no es cierto?, estudiar mariposas, digamos, y no me ayudaría tanto, digamos. Pero para el tema que yo hago, yo creo que es súper relevante. Y me ha ayudado, más que a grandes aciertos, a no cometer errores. O sea, a evitar grandes errores, ¿no es cierto? A ver situaciones, por ejemplo, para la crisis del año 2008, la gran crisis financiera, que yo creo que es algo que está subestudiado, los efectos que eso tuvo en muchas cosas, y también en temas políticos. Yo creo que parte de lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy día parte con el shock psicológico que le significa a la población norteamericana, La clase media. haberse visto ahí como al borde del precipicio y haber recordado quizá la historia de sus abuelos, lo que sufrieron en la Gran Depresión, ¿no es cierto? Y ellos vieron que estaban ahí al borde, o pensaron por lo menos que estaban al borde, y eso te genera un shock probablemente personal, y perder la pega, hay mucha gente en Wall Street, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese minuto, yo me acuerdo que estaba bastante preocupado porque leía a un par de personas que decían, oye, aquí hay una serie de desequilibrios en el mundo financiero global que pueden terminar muy mal. Nadie, para ser honesto, predijo el tamaño del... Pero sí hay un inversionista que se llama Jeremy Grantham, de un gran asset manager norteamericano que se llama GMO, que me acuerdo que él dijo, yo creo que aquí hay una parte relevante de la industria financiera norteamericana que está quebrada. Y esto va a generar grandes problemas. Y yo empecé a investigar un poco eso, y claro, no hice el Big Short, lamentablemente, pero sí me permitió defender las carteras en ese minuto bastante, sobreponderando el dólar, disminuyendo los activos, ¿no es cierto?, los bancos norteamericanos, las carteras, porque sí tenía la sensación de que venía algo muy pesado. Insisto, jamás pensé que iba a ser el nivel de pesadez. Pero eso y estudiar la historia me ha permitido ver que de repente los ciclos económicos existen, ¿no es cierto? Y que por lo tanto nunca todo es tan bueno como parece ser o nunca es tan malo como parece ser. Y por lo tanto tú tienes que estar dispuesto a arriesgar, ¿no es cierto?, cuando suenan los cañones y a salirte del mercado cuando suenan los violines, como decía un expresidente de Chile. ¿Están sonando los violines o...? Yo creo que en algunas cosas suenan los violines. Ahora, yo creo que en los mercados emergentes en general han sonado los cañones en los últimos años y por lo tanto están bastante descontados con relación al sonido de violín permanente del mundo desarrollado, sobre todo del mundo tecnológico en Estados Unidos, que pareciera que no tiene fin ese auge y tarde o temprano lo va a tener. Tarde o temprano vamos a tener un ajuste en ese sector, y hay que estar preparado para eso. José Manuel Silva de la Reinvial nos deja, entre muchas otras reflexiones, la idea de lo importante que es estar mirando siempre a lontananza, lejos, leyendo mucho, pero no solamente lejos geográficamente, sino que lejos cronológicamente. Y lo dijo de una manera muy de alguien que dirige un grupo de inversiones, tener presente los precios. Así es el lenguaje que usa José Manuel, pero es tener presente, un político dirá, la política, los gobiernos, las crisis, él ve precios. Pero lo que nos deja claro es que la historia enseña y enseña en el día de hoy. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Compartiendo Muchas tu gracias experiencia. a ustedes por haberme invitado. Muy entretenida la conversación. José Tomás, hasta la próxima. Será con un nuevo invitado, otro protagonista del mercado de capitales chileno. ¿Te parece? Otro excelente como el que tuvimos hoy día. Esto fue Millions, el arte de invertir. Hasta la próxima. Gracias.